sobre cuentas y documentos por cobrar, tema 6. Buenas tardes, chicos, espero se encuentren muy bien. La semana pasada, vamos a ver, hay alguien con el micrófono abierto. ¿Estudiaron, terminaron de leer el capítulo? ¿Cómo les fue en el examen el sábado? ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Cómo lo vieron? Profe, yo en el personal, preguntas que me tocan a mí un poco, pues digamos, tocaron un par de preguntas donde dan, por ejemplo, eh, el monto en una cuenta de títulos negociables, digamos, de periodo, pero en el enunciado, en 2 periodos, no sabía en cuál periodo debía estar digamos, eso. Tipo, el periodo 2019-2020, no sabía a cuál periodo se está refiriendo. ¿Tuviste dudas con algunas preguntas? O sea, Sí, o sea, no yo sentiste sobre todo que no sabía a qué se estaban refiriendo, tenía más bien que dudar yo y sacarlo como a lo que creía que me estaban preguntando sin saber, sí, específicamente qué es lo que me estaban preguntando. Ok, ¿y cómo te fue en el examen, Manuel? ¿Cómo lo, qué, Sí, intentos, el más alto me saqué un 7.5. 7.5? Ajá. Ok, ok, no anduvo tan mal. En general, este examen sí tuvo resultados mucho más bajos eh, para todos. Fue una estadística que afectó a todos y pues son de los dos últimos, entonces sí es importante este tema el día de hoy. Solamente la parte que quedó pendiente para ver, o sea, la semana pasada hice 15 filminas en la primera parte y solamente para hoy van más de 50 filminas, o sea, 35 para la parte que quedó pendiente. Este tema del tema 6, lo que es documentos por cobrar, es bastante extenso, entonces hoy quiero que lo veamos muy detallado. Ojalá hayan podido leer todo el capítulo eh, para poder abarcar todas las dudas posibles y la otra semana hacemos los ejercicios porque necesitamos ver toda la materia. Es mucha materia, creo, para que nos alcance para verla y hacer los ejercicios hoy. Aparte que tenemos ya por cronograma dado la otra semana también para practicar, pero estos dos últimos temas son bastante pesados y por lo general las notas tienden a disminuir un poco. ¿El tiempo cómo lo vieron? ¿Les alcanzó o lo vieron que no fue suficiente? Más que todo les afectó el no haber estudiado o les faltó práctica. El examen y de revisar algunas preguntas. De hacer todo el examen y revisarlo todo, a mí no me dio tiempo. Esta vez no. Sí, cuando el examen es más práctico, suele, suele ser más difícil porque lleva más detalle a cuidar. Bueno, esperemos que en este otro los resultados sean mejores. Vamos a ver, yo terminé a tiempo, Giliana. Ok. Bueno, ya esta semana entregan la tarea
sobre el caso NIC 1. Emanuel, hoy te mando respuesta de tu consulta. Tenían hasta hoy para las tareas de reposición y para poderles dar un ponderado de la nota. Bueno, con los resultados de los exámenes que están en el Coaula, ustedes pueden ver cuánto promedio llevan en notas de exámenes. Faltarían notas de tareas y los casos que están por, bueno, el caso de la NIC 1 que hay que revisar para tener un ponderado de cuánto llevan en resultados hasta el día de hoy. Vamos a dar inicio a la clase sobre el tema 6, chicos. Vamos a ver. ¿Todos logran ver la presentación? Sí, profe. Ok. Ok, la semana pasada habíamos visto compras y ventas grabadas con IVA. Vamos a ver, esperemos que no me pase. Sí, sí está grabando. Y seguíamos con la parte de evaluación de las cuentas por cobrar. En la página de la antología. Propiamente en la página 246. El otro día del examen, uno de los alumnos me preguntó sobre una de las evaluaciones en el examen, una de las preguntas, que si eso lo habíamos visto con respecto a la NIC 9, si la memoria no me falla, NIF 9. Cuando nosotros vemos cada capítulo, chicos, recuerden que cada tema a tratar se ve también la parte, el marco teórico. Entonces, yo acá lo menciono de acuerdo a cómo está en la antología, pero ustedes deben de leer la NIC. Por ejemplo, en este caso, la NIC 39, todo el marco teórico que abarca según el tema que estamos estudiando. Si ustedes no lo leen, entonces no van a tener esa parte, van a tener un vacío. Por ejemplo, cuando se veía la parte en el tema 1 de la todo lo que fue el marco teórico, el resumen que tenían que hacer sobre el capítulo 1, sobre la NIC, todo esto a la hora de la evaluación del examen entraba en teoría. Entonces, aunque la antología no esté, si hace mención, ustedes deben de leerlo. Por ejemplo, acá, la parte de la NIC 39, que menciona cómo se deben de medir las cuentas por cobrar y los préstamos, que son al costo amortizado y el método de acuerdo a la tasa de interés efectiva. Toda esta parte, ustedes deben de buscarlo y leerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen a la hora del examen, cuando les entren preguntas teóricas como en este que pasó la semana pasada, pues van a tener un vacío en cuanto a esa información. Y son puntos que estarían perdiendo si lo hacen al método más comúnmente usado, al batazo. Entonces, es importante que lo tengan presente, no solo en la antología. Recuerden que la presentación que yo les hago es una guía del tema que estamos estudiando, basado en la antología, lo más detallado posible, pero el marco teórico ustedes deben de buscar esa información y leerla también. Ok, en la parte de evaluación de las cuentas por cobrar, según la NIC 39, después del reconocimiento inicial, una entidad debe medir los préstamos y cuentas por cobrar al costo amortizado. El método de la tasa de interés efectiva, utilizando dicho método. Si no existe un mercado activo, las partidas a corto plazo se pueden medir por el monto de la factura original. De acuerdo a lo que especifica la normativa, lo correcto es utilizar una estimación para incobrables y cumplir con el registro del deterioro del valor de las cuentas por cobrar. De acuerdo a esto, existen dos formas, dos métodos de estimación por incobrables, para incobrables. Una es
el porcentaje determinado sobre el monto de las ventas a crédito o ventas totales de la empresa. Y en la otra, el porcentaje sobre las cuentas por cobrar, el cual puede ser una única tasa global o una escala de porcentajes basados en el tiempo de vencidas las cuentas por cobrar. Esto se le conoce como la cédula de antigüedad de saldos. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en la práctica. El primer método sobre el porcentaje de las ventas se le conoce también como el enfoque del estado del resultado integral. Antiguamente, enfoque del estado de resultados, porque así era como se le conocía el estado de resultados integral. Hoy en día, antes se le llamaba estado de resultados. Por lo general, en este método se estima una tasa de incobrables con base en los resultados de los años anteriores, con el fin de que los gastos por incobrables del periodo se asocien con los ingresos corrientes del periodo. En el caso de que la empresa mantenga un porcentaje de ventas a crédito relativamente similar respecto al total de las ventas en los diferentes periodos, puede usarse un porcentaje sobre las ventas totales o ventas netas. Creo que aquí no hay mucha ciencia. Pero si esta proporción es variable, lo más recomendable es establecer un porcentaje con las ventas a crédito. ¿Entendieron esta parte, chicos? Que el porcentaje es basado en las ventas a crédito de acuerdo a qué tan similares son con las de periodos, de diferentes periodos. Adicionalmente, este método está enfocado al gasto que resulta incobrable. Cuando se realiza el ajuste de incobrables, no se considera el saldo que exista en la cuenta de estimación para incobrables. Esto es importante que lo tengan presente, porque más adelante lo van a necesitar para el cálculo del monto del ajuste. Dicho monto de incobrables podría no representar la mejor estimación del valor neto realizable de las cuentas por cobrar. Porque podría darse el caso, una empresa vende muchos productos en distintos lugares, pero podría tratar de hacer dicha estimación basada en el análisis de las ventas a crédito de dichos productos o lugares con alta incobrabilidad. Ejemplo, si una empresa vende a crédito la leche en una zona donde hay pocas pulperías, probablemente va a haber una mayor probabilidad de pago, porque es algo muy necesario. En comparación a que si lo venden en una zona donde hay mucha oferta de pulperías, puede ser que hayan algunas que no sean tan buena paga. O también dependiendo de la disponibilidad de ingresos según la zona. Entonces, eso haría que no sea tan comparable este método. Entonces, vamos a ver los ejercicios. Dice, bajo el método del porcentaje sobre las ventas, si una empresa tiene durante el año ventas de 4,5 millones y, perdón, se me olvidó traerme el agua, ahorita me da tos, y la tasa de incobrables se estima en el 1% de dichas ventas, o sea, de los 4,5 millones, el asiento de ajuste al final de dicho periodo contable sería gasto por incobrables, 4,5 millones, que serían las ventas del año, por el 1%, que es la tasa que se estima de dichas ventas, el porcentaje que podría ser incobrable. Entonces, contra estimación para incobrables por 45,000. En el detalle, registro del ajuste por incobrables con enfoque del estado de resultado integral. El método de las ventas se enfoca o va orientado hacia el enfoque del estado del resultado integral. El método de las cuentas por cobrar va hacia el balance de situación. Ahora vamos a ver el método del porcentaje sobre las cuentas por cobrar, conocido como el método del enfoque del estado de situación financiera. Antiguamente, enfoque del balance general.
Este busca determinar la cantidad de estimación para incobrables a presentar en el estado de situación financiera al cierre contable. Se puede dividir el gasto real de incobrables entre el saldo de las cuentas por cobrar de varios periodos anteriores. Y luego se va ajustando el porcentaje de incobrables para lograr la mejor estimación. Para determinar el monto del ajuste por incobrables del periodo, debe considerarse el saldo anterior existente. ¿Recuerdan que les dije que era importante el dato? En el otro, no se considera el saldo que exista en la cuenta de estimación para incobrables, en el método sobre el porcentaje de las ventas. En el método sobre las cuentas por cobrar, debe considerarse el saldo anterior existente en el momento del ajuste de la cuenta de estimación para incobrables. Ahí hay una diferencia. Por lo que la cantidad del asiento de ajuste es el monto que se necesita para llegar al saldo determinado de multiplicar el porcentaje de incobrables sobre las cuentas por cobrar. Entonces veamos. Tenemos una empresa, a la Dos Pinos, estiman que la tasa de incobrables es de un 3% de las cuentas por cobrar al final del año. Considerando que los saldos en dicha fecha, antes del asiento de ajuste por incobrables son saldo deudor de las cuentas por cobrar 850,000, saldo acreedor de la estimación para incobrables 10,500. El asiento de ajuste al final del periodo contable es, vean que vamos a afectar las mismas cuentas, gasto para incobrables, un momentico que se me perdió la filmina, gasto para incobrables y estimación para incobrables, en ambas, ¿ok? Entonces, nada más lo que cambia es el método, que en una contempla el saldo que trae la cuenta de estimación para incobrables y en la otra no. Entonces, el saldo acreedor de la estimación para incobrables son 10,500. Como vamos a considerar el porcentaje que se supone es incobrable de las cuentas por cobrar, de acuerdo a la historia, sería el 3% de 850,000, que es lo que tenemos en saldo de las cuentas por cobrar. Eso nos va a dar un dato de 25,500, pero nos dice que tenemos un saldo acreedor de la estimación para incobrables de 10,500. ¿Qué significa eso? Que para llegar al dato del porcentaje que se estima del 3%, equivalente a 25,500, tenemos que restarle a 25,500 estos 10,500 para saber cuánto es el saldo del ajuste, el gasto que vamos a pasar. Entonces, esto nos da un monto de 15,000 colones. Gasto por Profesora, incobrables. Dime, dice Catalina que está esperando que usted la acepte. Catalina, que está esperando que yo la acepte. Ok. Ya. No me salió el anuncio. Catalina y Melissa. Listo, ya. Ok. Ok. Entonces, van entendiendo esta parte en la página 247 sobre la forma en que se hace el asiento por el método de las cuentas por cobrar. De acuerdo al porcentaje, se saca un dato que deberíamos de tener como incobrables. Ese dato se le suma o se le resta, según sea, el saldo que tenemos en la cuenta de estimación para incobrables. Tenemos un saldo de 10,500. Entonces, como es un saldo acreedor, se le resta esos 10,500 menos el porcentaje que nos dio 25,500, nos va a dar que el ajuste de gasto por incobrables que vamos a realizar es por 15,000 colones. ¿Entendieron?
Ok. Están muy calladitos. Supongo que sí están entendiendo. De acuerdo al método de las cuentas por cobrar, los 15.000 son la cantidad necesaria para que el saldo actual de la estimación para incobrables de 10.500 alcance la suma de los 25.500, que debe ser el monto total de la estimación por incobrables de acuerdo a la historia. Y de esta manera el valor neto realizable de las cuentas por cobrar quedaría en 824.500. ¿Por qué? Porque tenemos que restarle a las cuentas por cobrar la estimación para incobrables, que es el 3%, para obtener el dato real en cuentas por cobrar. ¿Me explico? Este método tiene una desventaja, y es que deja por fuera aquellas cuentas vencidas con diferentes plazos de vencimiento, a los cuales se está aplicando el mismo porcentaje en cobrabilidad. No es lo mismo tener una cuenta con un mes de vencida que una cuenta con un año de vencida. Es mucho más probable recuperar la cuenta con un mes que con un plazo de un año de no pagar al cliente. Entonces, este método, el único detalle es que como lo hace por porcentaje, no estima ni considera si la cuenta por cobrar tiene un año, 9 meses, 6 meses o 15 días de no recibir pago. Esto por aquello de que le salga. Dime. ¿Hay alguien más esperando a que la dejen entrar? ¿Alguien más esperando que le entre? Ah, Catherine Hernández. Ok, qué raro, no me está anunciando. Me saca los mil. Debe ser que se han salido algunos. Vamos a ver. Ya la acepté. Pero dice que está entrando. ¿Ya ustedes la pueden ver en el grupo? ¿Cuál No, era, yo no profe? Catherine Hernández. No me la No se ve. acepta. Qué raro, no me la acepta. Ustedes se escuchan bien sin ningún problema. Estoy pegada en la universidad, pero estoy en el Wi-Fi de la universidad. No estoy con el cable de red. Sí, Yo sí sí la estoy escucho escuchando. bien, Sí, a veces se corta, pero yo creo que es mi internet. Ok, no, es casi mínimo el corte. Es mínimo, muy mínimo. ok. Ya. En buena teoría ya estamos todos. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver la cédula de antigüedad de saldos. Para este método, la empresa debe de hacer un análisis histórico para cada categoría de vencimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de determinar los porcentajes que se van a aplicar. Este tipo de análisis le genera una ayuda al Departamento de Crédito y Cobro porque le permite monitorear el comportamiento de las cuentas por cobrar que en ese momento se posean y además de saber cuáles categorías cambian según su grado de atraso, inclusive cuáles se vuelven incobrables. O sea, cuando tienen un mayor control, ven acá la segmentación, de 0 a 30 días, de 31 a 60, 61 a 90, más de 91. De hecho, los bancos
manejan este esquema de incobrables. Y de acuerdo a eso aplican y miden el cobro judicial también. Entonces es algo muy utilizado y que se usa desde hace mucho tiempo también. Es una forma de medir qué tanto está concentrada su cartera y qué tanto de lo que tienen cuentas por cobrar puede recuperar o no. Es una manera muy sana de controlar las cuentas por cobrar. Vamos a ver un ejemplo. Asuma que una empresa tiene el siguiente análisis de antigüedad de saldos para sus cuentas por cobrar para el año terminado al 30 de septiembre de 2019. Estos son los porcentajes estimados y este es el intervalo de tiempo, el saldo que había en cada uno de los intervalos. Entonces, sin vencer habían 250.000 colones con 0%, vencidas de 0 a 30, de 31 a 60 días, 30.000 colones, con un porcentaje de 5%. Este porcentaje estimado se refiere a la incobrabilidad, la probabilidad de ser incobrable. De 61 a 90 días, 45.000 colones. Y de más de 91 días, 10.000 colones. El total de la cartera, 385.000. Ahora bien, porcentaje estimado. ¿Ven cómo aumenta el porcentaje conforme más lejano se hace el tiempo de cobro o la permanencia en cuenta por cobrar? Es menos probable que el cliente vaya a pagar. De acuerdo a esto, el saldo actual de la cuenta de estimación para incobrables es de 4.000 de saldo deudor. Para determinar el monto del ajuste por incobrables, el primer paso es calcular el total estimado de incobrables que debe mostrar la estimación en el estado de situación financiera. Entonces, sin vencer no tenemos porcentaje estimado porque todavía no ha vencido. No se considera incobrable. Está vencido de 0 a 30 días y dice que el porcentaje es un 2%. Si tenemos 50.000 colones, entonces quiere decir que hay 1.000 colones que podrían ser no recuperables de 0 a 30 días. Y así sucesivamente hasta llegar que a 91 días hay una cartera de 10.000 colones con un 25% de probabilidad de no recuperarla para un monto de 2.500. Total en incobrables estimado de acuerdo al histórico, al porcentaje histórico, es de 14.000 colones, de una cartera de 385.000 al día de hoy. Estas cédulas son muy importantes porque permiten al departamento de crédito decir, ok, tenemos la probabilidad de no recuperar 14.000 colones o dólares, 14.000 dólares de los casi 400.000 que tenemos en cuentas por cobrar. ¿Qué significa eso? Que la empresa puede decir, ok, en cuentas por cobrar tengo más o menos 7 millones que probablemente no vaya a tener en la empresa, no vaya a recuperarlos. O bien, puede decirlo de otra manera, puede ser que en el lapso de 30 días que tengo vencidas vaya a recuperar 1.000 dólares. Entonces, esto va a afectar el flujo de manera positiva. Puede ser que el que me debe de 31 a 60 días me vaya a pagar esos 1.500 dólares. Entonces, puede utilizar esa información para toma de decisiones. Ok, continuamos. Entonces dice, puesto que la empresa tiene en su cuenta de estimación un saldo de 4.000, el monto del gasto por incobrables que necesita para que la cuenta tenga al cierre el saldo estimado es la cantidad de 18.000, 14.000 más 4.000. Al ser
en este caso un saldo deudor, debe sumarse al monto esperado del incobrable. Si el saldo hubiera sido más bien acreedor, como cualquier saldo normal de una estimación para incobrables, entonces se resta para determinar la cantidad del monto del ajuste. Entonces, acá sería, esto es una T en buena y sana teoría, lo que pasa es que no quedó la rayita en negro. Entonces, estimación para incobrables, 4.000 al debe, 18.000 al haber. Entonces nos va a dar un saldo de 14.000 a la hora de mayorizar. Para obtener este saldo requerido se necesitan 18.000 al haber, por lo que ese es el gasto que se registrará en el periodo, estos 18.000. Para determinar el monto del ajuste por incobrables del periodo, debe considerarse el saldo anterior existente en el momento del ajuste en la cuenta de estimación para incobrables. O sea, ya vamos otro método que también considera el saldo de estimación. El anterior de cuentas por cobrar también lo hacía, el único que no lo hacía era el que se basaba en las ventas, ya sea deudor o acreedor, tal como se muestra en el asiento a continuación. Entonces, gasto por incobrables contra estimación por incobrables por 18.000. En el detalle, ustedes tienen que anotarle que es el ajuste por incobrables con enfoque del estado de situación financiera por antigüedad de saldos. Acuérdense que, bueno, en este caso, no tienen que anotar, pero buscar la opción correcta. Puede hacer que el buscar la opción correcta le salga un detalle que no esté del todo correcto. Entonces es importante aprender a hacer las cosas de manera completa. Ahora vamos a ver cómo se da de baja en libros una cuenta por cobrar. En el momento en que la cuenta por cobrar es totalmente incobrable, porque la empresa ha realizado todas las gestiones de cobro posibles y no ha podido recuperar nada, entonces se procede a cancelar dicha cuenta del cliente. El asiento de dicha transacción no afecta al valor neto realizable de las cuentas por cobrar, ya que tanto la estimación para incobrables como las cuentas por cobrar se disminuyen por la misma cantidad. Entonces, si la empresa, Los Patitos S.A., tiene la siguiente información: cuentas por cobrar por 250.000, estimación por incobrables por 25.000 y una cuenta totalmente incobrable del cliente AB por 10.000. El 22 de abril del 2019. El asiento, ¿cuál sería? Gasto por incobrables por 10.000 contra cuentas por cobrar. ¿Por qué contra cuentas por cobrar? Porque tenemos que sacarlo de las cuentas que están pendientes, porque ya se nos está indicando que esta cuenta muy probablemente no vayamos a recuperarla nunca. Ahora bien, ese era el asiento cuando vamos a darlo de baja. Pero, ¿qué pasa cuando lo vamos a recuperar? Llegó la empresa y dijo, bueno, yo tenía este dinero en incobrables, pero yo no quiero quedarles debiendo a ustedes y a mí me llegó una platita, entonces les voy a poder pagar esa cuenta que les tenía pendiente. Entonces, si la empresa ha venido usando una cuenta de estimación por incobrables, esta recuperación va a implicar dos asientos. Uno, que restablece la cuenta por cobrar reversando el asiento de cancelación, o sea, el anterior, donde lo metió como una cuenta incobrable. Y el segundo asiento sería registrando la entrada de efectivo.
Entonces, el 15 de julio, Una duda. dime. El primer asiento es cuentas por cobrar contra la estimación por incobrables, pero dice que es una cuenta que ya había dicho que no la va a poder recuperar nunca. ¿No debería ser más bien gasto por incobrables? No, porque en ese caso estamos hablando que aquí es cuando se da la recuperación de una cuenta que se dio de baja. No es una cuenta que se está pasando en este momento a dar de baja, más bien se está recuperando. ¿Me explico? Eh, entonces, esta cuenta es que yo la he estimado como incobrable, pero no sabía si la voy a poder cobrar o no. Pero que todavía no he puesto como en la diapositiva. Es que son dos tipos. La anterior era la cuenta cuando se da de baja y esta es cuando estamos recuperando el dinero después de haberse dado de baja. Profe, digamos, eso es como que usted llegue y la dé baja, pero al final el cliente sí pagó, digamos. Exactamente Después, así, ok, exactamente así. ok, ya, ya. Entonces, esa plata no estaría de más en gasto por incobrables. Esa plata no estaría de más en gasto por incobrables. No, porque lo que va a afectar es el efectivo. La vamos a registrar. Vamos a ver. Cuando la registramos y la dimos de baja, la registramos como un gasto por incobrables y la sacamos de la cuenta por cobrar. ¿Qué vamos a hacer ahora que el cliente nos pagó? Vamos a meterla nuevamente a las cuentas por cobrar porque la recuperamos y la vamos a llevar a estimación para incobrables. Ahora bien, ahí es cuando la restablecemos para cuenta por cobrar, dada de baja. Como recibimos efectivo de la persona que nos debía, y entonces vamos a afectar efectivo o bancos contra cuentas por cobrar, porque es una cuenta por cobrar que disminuye. ¿Me explico? Sí, sí se explica, pero todavía no me queda muy claro. O sea, ahora voy a fijarme en el aviso. ¿Qué es lo que no te queda claro, Alejandro? No importa, pregunta. Es que no entiendo por qué estimación por incobrables aquí. O sea, no entiendo por qué contra la estimación por incobrables si ya, si, si la metimos a gastos. Porque estamos recuperando la cuenta. Estamos recuperándola. O sea, cuando la dimos de baja, asumimos que la empresa no nos iba a pagar. Por eso la dimos de baja. Pero resulta que después llegó y nos dijo, bueno, sí podemos pagarle, ya tengo trabajo, entonces voy a poder pagar la deuda. Entonces, un ejemplo, razones para recuperarla. Entonces, ok, la voy a registrar como una cuenta por cobrar que va a afectar la estimación por incobrables. ¿Ok? Y aparte de eso, me van a pagar en efectivo y por ende la cuenta por cobrar va a desaparecer. Ok, ok, creo que ya entendí. Porque en ese caso se saca de las cuentas que teníamos como pérdida, porque no le íbamos a poder recuperar. Profe, o sea, es como volver a nutrir la cuenta de cuentas por cobrar, digamos, Exactamente, y ya después cancelarla porque ya nos pagaron. Ok, es, exactamente así, cancelarla porque ya nos pagaron. O sea, eso es como cuando usted llega, veámoslo en una forma más coloquial. Llegué y le presté a mi hermano 1.000 pesos y mi hermano me dijo, mi hermana, no tengo plata, me quedé sin trabajo, no le voy a poder pagar.
Entonces se queda usted así como, uy, qué colerón. Entonces usted tenía esa plata con la esperanza de recuperarla y resulta que su hermano le dice que no le va a poder pagar porque se quedó sin trabajo. Entonces usted dice, qué madre, bueno, ya ni modo, ya perdí esa plata. Llega su hermano y le dice, eh, en su efecto no se llamaba cuenta por cobrar, se llamaba préstamo a su hermano. Entonces, para hacerlo más coloquial, más normal, llega su hermano y le dice, mi hermano, tengo trabajo, ya le voy a poder pagar, apenas me paguen, le pago la plata que usted me prestó. Entonces, llega y le pagan el primer salario y su hermano llega y le dice, aquí está la plata que usted me prestó. Entonces ya usted ya no lo va a registrar como una pérdida, va a recuperar, le entra el efectivo porque su hermano le paga en efectivo y la cuenta préstamo a su hermano, que la tenía ahí abandonada porque su hermano no le iba a poder pagar, ya más bien era plata que perdió, se vuelve una cuenta por cobrar. La naturaleza de la cuenta por cobrar es al debe, aumenta el debe, pero cuando nos la cancelan, para que la cuenta por cobrar muera, su naturaleza es al haber. Y vean que el asiento, su naturaleza es efectivo o bancos contra cuenta por cobrar. Ahora sí me entienden, chicos. Sí, ya. Ok. Bueno, continuamos. Este tema es muy teórico, entonces también ahorita hacemos un receso para que no se me duerman. De 5 minutos para que se tiren, vayan al baño y volvemos. Otro método para el registro de los incobrables es el método de cancelación directa o el método directo. Este método registra la cuenta incobrable en el momento en que sucede. Normalmente los sistemas tributarios, este es el método que permiten para reportar el gasto por incobrables deducible para el cálculo de impuesto de renta. Porque los gastos por incobrables se pueden utilizar como deducción en el cálculo del impuesto de renta. La crítica de este método es que el gasto por incobrable se registra en un periodo posterior a la venta, por lo que asocia ingresos actuales a gastos de periodos anteriores. Entonces, no lo hace relativo. Además, al no usar una estimación para incobrables, las cuentas por cobrar que aparecen en el estado de situación financiera están sobrevaluadas y no representan su valor neto razonable, lo cual no es un método o procedimiento adecuado bajo la normativa contable de una base del devengado. Ok. Esta es la forma en que se aplica el método directo. Asumamos que el gasto por incobrables al final del periodo contable terminado el 30 de septiembre del 2018 fue de 22,000. El gasto por incobrables, que fue el año en el cual se determinó que la cuenta era totalmente incobrable. Dentro del periodo siguiente, el 25 de junio del 2019, el cliente cuya cuenta había sido dada de baja cancela 18,000 colones. Entonces, los asientos para registrar esto bajo el método directo serían gasto por incobrables por 22,000 contra cuentas por cobrar. Registro para dar de baja una cuenta por cobrar por el método directo. Ahí fue cuando la di de baja. Contra bancos. Vean que este asiento del 30 de junio fue cuando lo registramos como incobrable, o sea, ya no nos van a pagar. Pero resulta que el 25 de junio del año siguiente, la empresa tiene plata o la señora tiene plata y dice, vamos a cancelar aquella deuda que teníamos pendiente. Entonces, genera efectivo o bancos por 18,000 contra ingresos por recuperación de cuentas por cobrar. Esta es otra cuenta. Ya no es como la anterior cuando aplicábamos el método de dar de baja en libros, que
Bancos contra cuentas por cobrar. Esta registra un ingreso por recuperación de la cuenta por cobrar. Ahora bien, también existen otras cuentas especiales de estimación. Según la página 252 de la antología, estas son algunas cuentas que las empresas pueden usar también cuando se realiza estimación por incobrables. La estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas, la estimación para fletes sobre ventas y la estimación para gastos de cobranza. Entonces dice, su manejo contable es muy similar al de la estimación para incobrables. La empresa debe estimar de la mejor manera posible el gasto en cada situación, por lo que cuando el gasto se incurre, realmente se carga a la cuenta de estimación inicial y se acredita cuentas por cobrar o efectivo. O sea, no se deja ninguna cuenta transitoria. Dice, si una empresa, este es un ejemplo, para que lo tengan claro. Si una empresa tiene muchas devoluciones y rebajas de ventas de productos, se puede hacer una estimación adecuada de los posibles montos. Lo más adecuado en este caso es su manejo a través de una cuenta de estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Ok? Asuma que durante el año las ventas fueron de 860,000 y se estima que las devoluciones o rebajas de ventas representan un 4% de las ventas. El asiento que haría la empresa para registrar esta cuenta de estimación al final del periodo contable sería devoluciones y rebajas sobre ventas, porque vea que nos están diciendo que utilicemos una cuenta de estimación. Entonces, son devoluciones lo que nos están dando, de un 4% de 860,000. Contra estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas por el 4% que equivale a 34,400. Ahora bien, el 22 de diciembre se reciben devoluciones y rebajas por 10,000, lo cual significa otro asiento. Estimación para devoluciones y rebajas sobre ventas contra cuentas por cobrar. Vamos a ver una cosita. ¿Van entendiendo hasta ahí, chicos? No todos porque me quedo sorda. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver las cuentas por cobrar para generar efectivo. A veces las empresas ocupan generar efectivo. Entonces, o aumentar su liquidez. Utilizan diferentes herramientas para llegar a un arreglo, para obtenerlo antes del vencimiento a través de distintas situaciones. Entonces, acá vamos a ver 3. Usar las cuentas por cobrar como garantía, que se llama pignoración de las cuentas por cobrar. Hacer un contrato de cesión de las cuentas por cobrar. O vender la cuenta por cobrar, que se llama factoreo o factoraje. Existen muchas empresas de factoreo. Yo trabajé en eso hace muchos años. Y hace mucho tiempo el factoreo se daba en una tasa muy usurera. Pero conforme el tiempo ha pasado,
el factoreo, sobre todo con facturas de gobierno, es algo que se da con mucha frecuencia y la tasa bajó mucho. Antes se podía dar una tasa de un 30% para factorear. Ahora la tasa puede andar en un 1% mensual, o sea, un 12% anual. Es mucho lo que ha variado porque también las facturas que se dan muchas veces para descontar son facturas de gobierno. Entonces es un pagador muy seguro a la hora de analizarlo. Entonces dice, ¿cómo se utilizaría? Usar las cuentas por cobrar como garantía, que se llama pignoración de las cuentas por cobrar. La semana pasada lo vimos en el ejercicio 6. Celebrar un contrato de cesión de las cuentas por cobrar o vender la cuenta por cobrar de factoreo o factoraje. Dice, en el caso número 1 de la pignoración de cuentas por cobrar, en este caso, la empresa conserva los riesgos y beneficios de sus cuentas por cobrar, pero estas funcionan como garantía colateral para obtención de un préstamo. El documento por pagar se registra como cualquier otro, aclarando que las cuentas por cobrar están en pignoración de dicho crédito. Esta situación se expone en los estados financieros en las notas, al pie o entre paréntesis en el estado de situación financiera. ¿Les va quedando claro, chicos? Profe, esas son las cedidas. No, las cedidas es más adelante. La pignoración son cuentas que se dan como garantía. La cesión de cuentas por cobrar es la siguiente y la siguiente es el factoreo. Todas tienen características distintas. Por ejemplo, la primera, que es esta, la pignoración, ven que nos hace énfasis en que la empresa conserva los riesgos y beneficios de sus cuentas por cobrar. Pero vean esta, la cesión. La cesión dice que es otra forma de obtener dinero a través de las cuentas por cobrar. En el contrato de cesión, la empresa recibe un préstamo, dando en garantía sus cuentas por cobrar. Bajo ciertas condiciones tales como que los clientes cancelen directamente las cuentas por cobrar cedidas al banco. Sin embargo, la institución financiera no participa en las pérdidas si el cliente no paga. Se solicita un monto mayor de cuentas por cobrar en comparación a lo otorgado en el préstamo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un ejercicio donde se les daba un crédito por 500,000, pero se cedían facturas por 700,000? A eso es lo que se refiere. El registro contable de las cuentas por cobrar consiste en 2 asientos, uno para registrar el préstamo y otro para reclasificar las cuentas por cobrar cedidas de manera separada de las cuentas por cobrar. Recuerden que el orden en contabilidad es indispensable, porque si no, a la hora de la hora, no vamos a saber cuáles eran las cuentas por cobrar y cuáles las que han sido cedidas. Ya vamos a ver por qué. El registro contable de las cuentas por cobrar consiste en 2 asientos. Bueno, ya eso lo vimos. Conforme se realizan los cobros de las cuentas por cobrar cedidas, la empresa registra la cancelación de la deuda, los gastos por intereses y si procede algún efectivo. Vean acá. La empresa Novata S.A. cede cuentas por cobrar con reserva el 3 de enero de 2019 por 200,000 a una financiera que entrega a cambio de un préstamo en un 90% de su valor nominal. La financiera cubre una comisión de 3% sobre el monto total de las cuentas por cobrar cedidas, encargándose ella de cobrar
quedando en convenio de que por cada colón cobrado, el 90% se aplica a la cancelación del préstamo y el resto se le devuelve a la empresa. El cierre al cierre del mes, o sea, 31 de enero, la financiera envía como devolución 12.000 colones y los asientos para registrar dichas transacciones serían los siguientes. El 3 de enero genera una cuenta por cobrar cedida por 200.000 y disminuye cuentas por cobrar porque están saliendo cuentas por cobrar y está generando esas cuentas se conviertan en cuentas por cobrar cedidas. El 3 de enero el banco le descuenta al 90% esas cuentas por cobrar, entonces son 180.000 menos 6.000, gasto por sesión, que serían 200.000 por el 3%, que es lo que le cobra la financiera, contra documento por pagar, 200.000 por 90%, que viene siendo los 180.000. Entonces, recibió 174.000 en efectivo. No tuvo que pagarle ok, tiene el gasto de comisión del 3%, que equivale a 6.000. Y el documento por pagar, que es por el monto total de la sesión de las facturas que le dio, que es por 180.000. Entonces, ahora falta el asiento de los bancos, falta el asiento de el 31 de enero, cuando se genera bancos por 12.000 contra documento por pagar, que es los 120.000 por el 90%, contra cuentas por cobrar cedidas, que va a ser 12.000 entre 10%. Esta es la sesión de cuentas por cobrar. Ahora vamos a ver en el estado financiero, en el estado de situación financiera parcial, cómo se clasifican estas cuentas por cobrar. En activo corriente se anota cuenta por cobrar cedida por 80.000 y en el pasivo corriente documento por pagar, que fue el que se generó del préstamo. Ahora bien, cuando hay una venta de la cuenta por cobrar, se le conoce como factoreo, factoraje o factoring. Esto fue lo que yo trabajé, esto es lo que les decía, que tiene una tasa de interés que ya es más favorable a como era hace unos años. Hoy por hoy muchos bancos hacen factoreo y muchas financieras. Las financieras siempre van a tener una tasa más alta que los bancos. Chicos, vamos a dar un receso aquí de 5 minutos para ir al baño, lavarse la cara y ya volvemos. ¿Ok? Bueno, profe. Ay, sí se estaba grabando, qué torta. Bueno, continuamos. Vamos por el factoreo. El factoreo es una forma de financiamiento donde la empresa vende sus cuentas por cobrar a una financiera o un banco. Para efectos de la entidad que compra estas cuentas por cobrar, le vamos a llamar factor. Al venderlas se traspasan todos los riesgos y beneficios de las mismas. ¿Ok? En caso de que no pueda cobrar la financiera, ella asume la pérdida. La empresa que vendió las facturas no tiene responsabilidad de pago. Al hacer una venta de la factura, se le notifica al cliente, en este caso se va a llamar pagador, que la factura de crédito se le debe de cancelar al factor, a la entidad. Entonces, por ejemplo, veamos un caso. Banco de Costa Rica le da una línea de crédito a los Patitos S.A. Los Patitos S.A. le da facturas
de gobierno a el Banco de Costa Rica para que se las compre. Entonces, al comprarlas, el Banco de Costa Rica asume la... a alguien se le fue la luz en la casa. Ok. Y me dice que cuando subo el video. Supongo que es Emanuel. En buena y sana teoría lo subiría hoy, pero si no lo subo hoy, lo subo mañana. Porque si no me da tiempo, la facultad la cierran a las 5, entonces tengo que irme antes de las 5 porque si no, no nos da tiempo. Y por lo general los videos duran su rato subiéndose. Entonces, no es tema que yo no quiera, sino que cuesta un poco más. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, el banco se le vende la factura al banco y el banco se encarga de hacer todo el trámite de cobro, toda la gestión propiamente con la entidad a la que le deben esa factura. Entonces, acá indica, al cliente se le va a indicar que esa factura de crédito se le debe de cancelar al factor y este se debe de encargar de toda la cobranza, establecer políticas de crédito y asumir los riesgos de los incobrables. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en esto, en factoreo, habían empresas que llegaban y nos decían, tengo facturas de más por menos. Entonces, de acuerdo a lo riesgoso que sea, ya se conectó. No sé. Está lento el internet. Vamos a ver ya. Emanuel, ¿usted fue el que me escribió que cuando subió el video? Porque se le fue la luz. Emanuel, ¿me escucha? Sí, profe, ya volvió pero todo ya bien, todo bien. tranquila. Ok, listo. Ok, continuamos. Entonces dice, se establecían políticas de acuerdo a cada pagador. Para efectos de nosotros se llamaba pagador. Entonces, las facturas que le tenían que pagar a nuestro cliente, como el banco las compraba, entonces el banco llamaba a cada pagador para saber y le hacía estudio de crédito para saber qué tan buen o mal pagador era. Entonces, sabíamos que, por ejemplo, las facturas estaban descontadas a 45 días, pero resulta que el gobierno tardaba 60 días en pagar las facturas que eran de gobierno. Entonces ya había una estrategia, un protocolo a seguir para esas, una política de crédito con cada uno de los pagadores según el que fuera. Entonces, se sabía que 15 días antes había que llamar, mire, fulanito, usted nos va a pagar la factura de fulano de tal en tal fecha. Sí, ya la tenemos para pago, se va a pagar en la quincena de tal. Entonces, ese día se mandaba a cobrar el cheque con el mensajero a recoger y los cheques se depositaban en las cuentas del banco y si sobraba algún dinero porque habían pagado de más, se le depositaba al cliente nuestro. Y si no, entonces todo era para cubrir intereses y la factura descontada. Entonces, ven acá que, por ejemplo, dice, el factor cobra una comisión a la compañía vendedora de las cuentas por cobrar. Julián Sequeira. Dicha comisión puede ir relacionada al grado de riesgo de incobrabilidad. Entre más riesgoso sea un pagador, más alta va a ser la comisión que se le cobre, porque es un riesgo de pérdida para efecto de quien compró la factura. Entonces dice, la empresa vende Giliana. Sus facturas puede registrar, cuando la empresa vende sus facturas, puede registrar un gasto por comisiones de factoreo.
cuando es frecuente, o sea, cuando tiene una línea de crédito y descuenta las facturas con mucha frecuencia. Entonces se registra bajo la cuenta de gasto por comisiones de factoreo. En caso de que fuera ocasional, se utiliza la cuenta pérdida en venta de cuentas por cobrar. Todas estas dos partidas van al estado de resultados integral en la sección de otros gastos. Vamos a poner a Yeliana en mute porque ahí le escuchamos todo. Además, el factor suele retener un porcentaje del total de las cuentas por cobrar para protegerse contra las devoluciones y rebajas sobre ventas, el cual puede estar entre un 10% que hubo un dedazo de la profesora y un 20%. ¿Ok? ¿Cómo sería el asiento? De esta manera. Suponga que el 20 de febrero de 2019 una empresa vende una cuenta por cobrar de 100,000 a un factor, el cual le entrega un 90% del monto bruto de las cuentas por cobrar, menos la comisión del 14%, también sobre el monto bruto. Es usual que la empresa realice operaciones de factoreo con las financieras. ¿Ok? Entonces ya con eso nos dicen que vamos a utilizar la cuenta de gasto porque es usual y no la de pérdida. El asiento para registrar la venta de la cuenta por cobrar es bancos, 100,000 por el 90%, porque vean que nos están diciendo que nos van a dar el 90% del monto bruto, menos el 14% de la comisión. Ok. Cuentas por cobrar. Menos el factor, que sería 100 por el 10%, 10,000. Gasto por comisiones de factoreo, 100,000 por 14%, 14,000. Cuentas por cobrar, 100,000. Entonces, acá hay dos factores. Nos están dando el 90% de la factura, o sea, 90,000, menos la comisión que es de un 14% de los 100,000. Entonces, a la hora de que nos entregan, descontamos esa factura de 100,000, vamos a recibir en efectivo 76,000. ¿Por qué? Porque 10,000 se van en la parte que la comisión que la empresa que descuenta la factura utiliza en caso de devoluciones para cubrirse. Y la otra parte es el porcentaje de comisión que ellos cobran por brindar el servicio. Entonces, esto se asocia a la cuenta gasto por comisiones de factoreo, que es un 14% del monto total bruto de la factura. Ellos no cobran sobre la factura descontada, sino sobre la factura bruta. ¿Ok? Y todo esto va a una cuenta por cobrar por un monto de 100,000. Disminuye las cuentas por cobrar de la empresa en 100,000. Ahora bien, el 31 de marzo, el factor informa que el cliente canceló la cuenta por cobrar, pero que dado que se presentaron devoluciones sobre ventas por 4,000 sobre las cuentas por cobrar vendidas, estas se rebajan del monto retenido del 10%. De estos 10,000 que habían acá, se van a rebajar 4,000. Entonces dice, y el factor paga el saldo restante. Entonces, se recibe el 31 de marzo bancos por 6,000, porque nos están cancelando la factura, pero nos están haciendo un rebajo de devoluciones sobre las ventas que se habían efectuado de 4,000. Entonces, devoluciones sobre ventas 4,000, bancos, que es lo que el banco nos va a devolver, el efectivo, contra cuentas por cobrar factor 10,000. ¿Ok? Entonces, este es el asiento que vamos a registrar cuando se hace un descuento de una factura y cuando la factura es cancelada por el cliente al factor, al que nos descontó la factura. ¿Me expliqué, chicos? Es un poco enredadillo. No es familiar con lo que ustedes han visto hasta el momento.
¿Me están entendiendo o se me durmieron todos con la lluvia de la tarde? Ah, sí, yo creo que se me durmieron. Profe, Chicos, ¿puede repetir eso de las tarjetas, porfa? ve, se me durmieron porque no he visto lo de las tarjetas. Apenas acabo de pasar la filmina. Es que me salí porque no tenía buena conexión, entonces volví y estoy en eso, entonces volví perdido. Ah, estamos mal así, estamos mal así. No, no hemos visto lo de las tarjetas. Vamos a esa parte. Ah, bueno. Ok. Ok. Continuamos. Entonces, ya vimos el factoraje, ya vimos la sesión de facturas, el descuento de facturas. Ahora vamos a ver las ventas con tarjeta de crédito o débito. Esto es muy familiar para ustedes. Lo hacen todos los días. Cuando van a comprar al supermercado y tienen su tarjeta de débito donde les depositan el monto de la beca o la plata que sus papás les dan o lo que reciben de salario en donde trabajan. Hoy en día la mayoría de negocios reciben pagos con tarjetas de crédito o débito, las cuales representan líneas de crédito que utilizan los clientes para realizar sus compras al por mayor y al detalle. El banco emisor de la tarjeta cobra una comisión a la empresa sobre el monto total pagado mediante la tarjeta de crédito. La empresa que recibe la tarjeta de crédito realmente asume poco riesgo, la que la recibe. Aquí el riesgo que mayor lo va a tener la entidad que emite la tarjeta. Acá no hay mucha ciencia. Suponga que el 15 de agosto del 2019 una empresa realizó ventas por 250,000 más IVA. Acá el ejemplo está del 13%, pero para efectos del examen va a ser el 15%. Los clientes cancelaron con tarjetas de crédito del banco Banex, es un banco que ya no existe. La institución financiera cobra un 5% de comisión. El 18 de agosto, Banex cancela el dinero a la empresa. Los asientos serían: cuentas por cobrar, 250,000 más 32,500 por el 95%. ¿Por qué por el 95%? Porque hay que rebajarle la comisión. Gastos por comisiones bancarias, que serían 250,000 más 32,500 por 5%. Los 32,500 corresponden al IVA, ¿verdad? Contraventas por 250,000. Entonces, acá se debe de contemplar el IVA a la hora de que se calcula la comisión que el banco va a rebajar por usar la tarjeta. El 18 de agosto, Banex le cancela el dinero a la empresa, o sea, a la empresa a la que realizó la venta. Entonces dice, bancos 268,375 contra cuentas por cobrar Banex. O sea, le pagan en efectivo. Documentos por cobrar. Tenemos varios. Ya nos estamos acercando al final, chicos. Ya solo quedan... Bueno, eso digo yo, ¿verdad? No, sí. Nos quedan ya poquitas filminas. Documentos por cobrar. En estos se incluyen los pagarés, las prendas, las letras de cambio, con intereses o sin intereses. También en abonos que incluyan capital e intereses. O bien, intereses se cobran sobre saldos y los abonos al principal. Los documentos que no generan intereses se conocen como documento por cobrar con intereses implícitos. Aquí vamos a ver un ejemplo. Con intereses explícitos. El 10 de octubre, una compañía recibe un pagaré por 20,000 como pago de una venta. Las condiciones del documento son 60 días plazo e interés anual del 15%. Entonces, generamos un documento por cobrar el 10 de octubre contra una venta por 20,000.
El 1 de diciembre, porque dice que es las condiciones del documento son 60 días plazo, interés anual del 15%. El 1 de diciembre nos cancelan y entonces recibimos bancos por 20.500, contra documento por cobrar por 20.000, ingreso por intereses de 500, que es lo pertinente a los días desde que se realizó la venta hasta el día en que el cliente pagó. Ahora vamos a entrar a la parte final del tema. Documentos por cobrar sin intereses. El 1 de octubre del 2019, una compañía recibe un pagaré por 20.000 a 60 días plazo como pago de una venta. La tasa del mercado es del 12%. En este caso, el documento tiene implícito intereses de 12%. Para registrar las ventas según la normativa vigente, NIF, debe determinarse el valor presente del pagaré de 20.000, usando la tasa implícita de interés compuesto. Aquí vamos a la parte bonita. Como el periodo, ¿ya ustedes vieron mate financiera? ¿Ya la llevaron? No, ¿verdad? Yo no. 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 Ok. Bueno, esto se ve en mate financiera. Como el periodo de vencimiento es muy corto, ahí van a ver esto a detalle, se van a dar gusto viendo ejercicios. Como el periodo de vencimiento es muy corto, se calcula valor presente con interés simple, como sigue. Esto es una formulita. P es igual a principal o capital inicial. I es la tasa de interés devengada o cargada. T es el tiempo. S es el monto acumulado al vencimiento. Y la I mayúscula son los intereses ganados. P, o sea, cómo sacar el principal es igual al monto acumulado al vencimiento dividido entre 1 más la tasa de interés por el tiempo. Entonces, aquí vemos el ejercicio. 20.000 entre 1 más 12% por 60, porque son 60 días, entre 360. Usamos año comercial. Año comercial. Entonces, como ocupamos saber cuál es el valor presente del pagaré, aplicando la formulita nos da que son 19.607,84. Ahora bien, se nos dice, vamos a ver la antología. Profe, Dime. para todas esas prácticas siempre se va a utilizar el año comercial. Hasta el momento sí. Sí, solamente el año comercial. Si se puede utilizar el año de 365 días se le indicaría, pero la mayoría de los ejercicios solo con año comercial para evitar inducir error al estudiante. Ok, gracias. Bueno. Dice que vamos por la página para que ustedes se me pongan al hilo. Vamos por la página 259. Entonces dice, el 1 de octubre del 2019, ok, vamos a registrar un documento por cobrar por 20.000, descuento sobre documentos por cobrar de 20.000 menos, y aplicamos la fórmula, que son los intereses de los 60 días, contra ventas, que va a ser el monto del pagaré al valor presente. ¿Qué pasa luego cuando recibe el pago del pagaré al vencimiento y amortiza el descuento sobre documentos por cobrar?
el 1 de diciembre va a recibir efectivo 20,000. ¿Ok? Que fue lo que él generó. Descuento sobre documentos por cobrar por 392,16 y documentos por cobrar de 20,000 contra ingreso por intereses. Esto es un ejemplo de un documento por cobrar sin intereses. Definitivamente hay que hacer práctica de esto para que lo puedan asimilar sin ningún problema. Este es un documento por cobrar con tasa 0%, el ejercicio. Se nos dice que el 1 de octubre una compañía recibe un pagaré por 20,000 a 60 días plazo negociado con una tasa de 0% como pago de una venta. Entonces, es muy sencillo. Documentos por cobrar contra ventas por el mismo monto y efectivo contra documentos por cobrar porque no hay intereses de por medio. Pero la NIC 39 nos dice que debe utilizarse siempre una tasa de interés implícita y utilizar el método del interés efectivo para su amortización. Entonces, recuerden la NIC 39 a la hora de hacer el examen, por aquello. Esta parte, si nunca han escuchado sobre estos conceptos, es importante que lo lean, lo estudien y se familiaricen al 100% sobre esto. Porque a la hora de aplicar fórmulas y demás en el examen van a necesitar tener muy claro estos conceptos. Aparte de que, acuérdense que estamos empezando con conta. Esta es la base, pero ustedes llevan varias. Y de aquí en adelante todo lo aprendido en esta es acumulativo y se va a ver en las demás. Entonces es muy importante que aprendan estos conceptos como lo es multiplicar. 2 más 2, 2 por 2 son 4, punto. Y es regla y ya está. Entonces los documentos por cobrar van a requerir ciertas cuentas y van a afectar. Entonces, ¿cuál es el concepto de cada uno de ellos? Que lo deben de tener claro. Cuando se descuenta un documento por cobrar, el principal objetivo es que la empresa o quien lo descuenta obtenga liquidez o efectivo. Es normalmente utilizado con entidades financieras o bancos y se realiza a cambio de un porcentaje del mismo documento. Como esto se le conoce como la tasa de descuento. Es importante considerar que si se descuenta un documento y el deudor no lo cancela a tiempo, vamos a ver, tenemos un chat. Dice Giliana que no me puede escuchar. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí puedo. Sí, profe. Ok, Justin también. Seguro tienes problemas de internet por la lluvia. Ok, continuamos. Entonces dice, es importante considerar que si se descuenta un documento y el deudor no lo cancela a tiempo, es deber de la compañía cancelar el valor al vencimiento más los honorarios legales y los intereses de mora correspondientes. ¿Ok? Entonces, esto va a hacer que salga muy caro descontar un documento si se paga con atraso. Estos son los conceptos que quiero que estudien y se aprendan a profundidad, porque se necesitan dominar a la hora de descontar un documento. Por ejemplo, el valor nominal del documento es el valor por el cual fue emitido el documento por cobrar. También se le conoce como valor facial, valor par, valor de emisión o valor impreso. ¿Ok? Entonces, el documento, el valor nominal de documento tiene varios nombres y ustedes en el examen les puede salir el valor facial del pagaré es tal,
o del certificado de depósito y ustedes se van a quedar, ay Dios, ¿qué era el valor facial? Yo no me acuerdo. Es lo mismo que valor nominal. Ok, vamos a ver si Giliana entró. Giliana, ¿me escuchas mejor? Giliana. Ok, supongo que... Profe, acabo de ingresar porque no la escuchaba nada. Pero ya me escuchas bien. Sí, ya ahora sí la logro escuchar. Ah, ok. Es que sí, es que el internet con la lluvia suele irse. Ok, el valor nominal tiene varios conceptos. Valor facial, valor par, valor de emisión o valor impreso, para que lo tengan presente. ¿Qué es la tasa de interés? Es el porcentaje para el que se utiliza como cobro de los intereses del documento. O sea, es el porcentaje que se cobra por el financiamiento. Los intereses al vencimiento van a ser el monto de los intereses desde la fecha en que se emitió el documento hasta su fecha de vencimiento. Ahí no hay mucho para dónde coger, digamos, no se pierde el concepto. Valor al vencimiento, aquí otro concepto, es la suma del valor nominal del documento más los intereses al vencimiento. Entonces, esos son los conceptos que ustedes tienen que ir asimilando porque después les dice en el examen, el valor al vencimiento del título tal es, brinde por aparte cuál es el dato del valor nominal del documento. Entonces, ustedes tienen que saber que el valor al vencimiento es la suma de los intereses más el valor de emisión o valor nominal. Los intereses acumulados, bueno, ese no tiene mayor ciencia. Son los intereses que el documento por cobrar ha generado desde el momento de la emisión hasta el momento en el cual se realiza el descuento del documento. ¿Me explico? El valor en libros del documento corresponde a la suma del valor nominal del documento más los intereses acumulados al momento de descontar el documento por cobrar. Ojo, es diferente el valor en libros al valor nominal, ¿verdad? La tasa de descuento es la tasa de interés que cobrará la entidad financiera a cambio de descontar el documento. O sea, el costo que tiene obtener el servicio. El descuento es el monto obtenido al aplicar la tasa de descuento sobre el valor al vencimiento del documento o bien sobre el valor nominal, según las condiciones establecidas. Se calcula por el tiempo que va desde el momento en que se descuenta el documento hasta la fecha de vencimiento del mismo. ¿Ok? La entrada de efectivo es la diferencia entre el valor al vencimiento del documento y el descuento cobrado por la entidad financiera. O sea, lo que se nos está brindando en ese momento. Y la pérdida en descuento corresponde al costo que se deriva por descontar un documento. Se obtiene de la diferencia de restarle la entrada de dinero el valor en libros del documento. ¿Ok? Son conceptos que son importantes que los puedan manejar porque en los ejercicios les van a salir mucho. Ahora bien, ya esto es lo último que se ve en la parte de documentos por cobrar. De hecho, estamos en la página 261. Vamos a ver descuento de documentos por cobrar bajo el método de valor al vencimiento. Este capítulo, el tema 6, trae
muchos ejercicios. Para ser exactos, trae 7. La semana pasada vimos el 6, pero no habíamos abarcado toda la materia. Entonces, yo sé que más de uno quedó como en chino, ¿verdad? Hablando en chino. Yo les voy a dejar otra tarea sobre este tema, el número 6. Ah, bueno, que no se me olvide, chicos. El examen del tema 6 estaba para el sábado 4, pero ustedes tienen examen varios ese día. Tienen como 2 o 3 exámenes. Entonces, el examen se va a pasar para el domingo. Vamos a ver si estoy bien en la fecha. Calendario. Domingo 5. Sí, el examen está para este sábado. Hoy es 15. Tenemos la otra semana para estudiar. Y la siguiente no hay clases porque se pasa el del 25 de julio. Entonces, el examen estaba para el 4, sábado 4 de julio, pero se va a pasar para el domingo 5 de julio. El examen sobre el tema 6. ¿Me escucharon todos? ¿Les quedó? No entendí. ¿Cuándo es que no va a haber clases? O sea, el examen, vamos a ver. Estamos hablando del examen. El examen, tenemos para hacer práctica para este examen el otro lunes completo para ver todos los ejercicios. Yo les voy a subir de tarea que hagan la mitad de las prácticas para que sumen en las tareas, porque tienen que tener mínimo 8. Mínimo. Si tienen más, no hay problema. De acuerdo al plan de trabajo de la virtualidad, dice que Profe, entonces tendríamos 2 semanas más para ver este tema. la otra, creo que la siguiente no, porque la siguiente, el feriado del 25 de julio se pasa para ese lunes. Voy a cerciorarme. Dice, de acuerdo al programa, sí, tenemos el 15 esta semana. Esta semana estamos viendo el final del tema 6. El otro lunes vendría siendo el otro repaso. El otro lunes vamos a ver, hoy es 15 y 7, 22. 15 y 7, 22. Y el 29, sí, tenemos 2 semanas. Sí, miran, porque yo dije 25 de julio. Tenemos del 29 al 3 de julio para ver el repaso y práctica del tema 6. Y el examen viene siendo el 4 de julio, que se va a pasar para el 5, porque el 4 ustedes tienen varios exámenes. Se va a pasar para el domingo 5 de julio. El lunes 6 a las 4 de la tarde sería la entrega de promedios. Como que eso también se va a correr, pero todavía no es oficial. Y el lunes 13 de julio de 7 de la mañana a 10 de la noche sería el examen de ampliación, donde se evaluaría todo lo visto en el curso. Sí, tenemos 2 semanas para hacer práctica del tema 6. Ok, volvamos a la presentación.
Ok, entonces dice, bajo el método de valor al vencimiento, en la página 261, el 1 de agosto Dinámica S.A. recibe un pagaré de un cliente como cancelación de una factura pendiente por un monto de 350,000 a un 12% de interés anual y con un plazo de 60 días. Entonces, él va a generar un documento por cobrar por 350,000. Contra cuentas por cobrar, 350,000. El 1 de septiembre, debido a la falta de liquidez, descuenta el documento por cobrar del 1 de agosto anterior con la financiera costosa, que le ofrece una tasa de descuento del 22% y se utiliza el método de valor de vencimiento. Al vencimiento. El primer paso es obtener todos los cálculos necesarios para realizar el asiento contable. En este caso, el descuento se calcula sobre el valor al vencimiento del documento por cobrar. ¿Ven por qué es importante saber cuál es cada uno de los conceptos? En la página 262 de la antología, vemos valor facial, principal o nominal, que es lo mismo, 350,000. Intereses al vencimiento, 350,000 por 12 por 60 entre 360. ¿Por qué por 12? 12 es la tasa de interés, 60 son los días y 360 el año comercial. Valor al vencimiento sería el valor facial de 350,000 más los intereses que son 7,000, entonces nos va a dar un valor de 357,000. El descuento es el valor al vencimiento, que ya lo sacamos, 357,000, por la tasa a la que nos lo están descontando, un 22%, por 30, que son los días, entre 360. Eso nos va a dar 6,545, eso es lo que se le resta. Entrada de dinero va a ser el valor al vencimiento menos el descuento, que serían 350,455. Los intereses acumulados al descuento van a ser 350,000 por 12 por 30 entre 360, equivalen a 3,500. Y el valor en libros del pagaré sería 350,000 más los intereses de 3,500. La pérdida en descuento serían 3,045. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre el valor en libros y vamos a ver, entre el valor en libros y la entrada de dinero. Vamos a ver, 350,455 menos. Efectivamente. Entonces, se procede a registrar el descuento del documento por cobrar. Puede asociar cómo se obtiene el monto de cada cuenta, ubicando el número a la derecha de la cuenta en los cálculos anteriores. Entonces dice, en el asiento de la antología vienen los números a la par, pero ustedes van a estudiar con la antología. No les voy a poner los números aquí a la par porque entonces se me van a distraer. Entonces, dice que el 1 de septiembre, debido a la falta de liquidez, descuenta el documento del 1 de agosto con la financiera que le ofrece una tasa de descuento del 22 y se utiliza el método de valor al vencimiento. Entonces, recibimos efectivo. Esta parte tienen que practicar mucho, chicos. Practicar y leer, porque esta es como la parte más pesada del tema de documentos por cobrar. Vean que implica muchas variables que hasta el momento ningún ejercicio, ningún tema ha implicado. Entonces, si no practican, les va a costar mucho esto. Y este ya es el último esfuerzo, chicos, es el último tema. Entonces dice, efectivo 350,455, pérdida en descuento 3,045, el ingreso por intereses, que son los intereses que se le cobró, 3,500,
contra el documento por cobrar descontado de 350.000. Dice que el 1 de octubre el cliente cancela el documento financiera costosa. Documento por cobrar descontado de 350.000 contra documento por cobrar. Ahora bien, el 10 de octubre, Financiera Costosa le comunica que el documento no ha sido cancelado. Dinámica S.A. procede a pagar el valor al vencimiento del documento más un 10% para cubrir los honorarios de los abogados. Entonces, vamos a tener un documento por cobrar descontado por 350.455. Un documento por cobrar vencido de 392.700. Ya les voy a decir de dónde procede. Y el efectivo, que es el mismo monto, 392.700, contra documentos por cobrar por 350.000. Entonces, en ese asiento, documento por cobrar vencido es de 357.000, más el 10% que hay que pagar de honorarios, o el 1.10, eso nos va a dar la diferencia. El 31 de octubre, el cliente se presenta a cancelar la deuda, por lo que Dinámica S.A. le cobra el total del valor vencido más los intereses moratorios del 16% sobre el valor al vencimiento por los 30 días que han transcurrido desde el vencimiento. Ese ejercicio sería efectivo 397.460, porque son los 357.000 por el 16% por 30 días entre 360, que es el año comercial, contra documento por cobrar vencido. Efectivo 397.460, ingreso por intereses moratorios de 30 días contra documento por cobrar vencido de 392.700. Y ahora, el último método, se nos dice que el 1 de marzo acude al banco para descontar. Ahora bien, vamos al método de valor nominal. El 1 de enero del 2019, Fuerza S.A. recibe una letra de cambio al 15% de interés anual y a 4 meses plazo. Ahí tenemos a Liliana otra vez. Entonces dice, como cancelación de una cuenta por cobrar de 285.000, registrada por el método neto. Condiciones 510N30. Estos son los que de verdad lo ponen a uno a sudar. Y que venció hace 2 meses. Entonces, el asiento del 1 de enero sería documento por cobrar de 300.000. Contra cuenta por cobrar de 300.000. Ustedes me van a decir, ¿por qué una cuenta por cobrar de 300.000 si eran 285? Es que es 285.000 entre 95%, porque le están dando condiciones 510N30. Entonces, eso fue el 1 de enero. El 1 de marzo del 2019, acude al banco para descontar el documento anterior del 1 de enero.
el cual le ofrece una tasa de descuento del 25%. Se utiliza el método de valor nominal. El primer paso es obtener todos los cálculos necesarios para realizar el asiento. En este caso, el descuento es sobre el valor nominal y es sobre este monto que se calcula el descuento. Por eso tienen que tener a mano y dominar los conceptos, porque si no, no vamos a lograrlo a la hora de hacer la práctica. Entonces dice, valor facial, principal o nominal sería 300,000, que es el monto de la cuenta por cobrar aprovechando el 5% de descuento. Los intereses al vencimiento son el valor nominal o facial por el 15%, que es la tasa de interés que se nos está indicando, anual, por los 4 meses dividido entre 12, o bien 120 dividido entre 360. Cualquiera de los dos aplica. Eso equivale a 15,000. El valor al vencimiento, la suma del valor facial más los intereses, 315. El descuento, 300,000 por 25%, que es la tasa que se nos está diciendo que es la que se usa para descontar, por 2 meses entre 12, o 60 entre 120. Entrada de dinero es el valor al vencimiento menos el descuento, o sea, 315,000 menos los 12,500. Los intereses acumulados son los 300,000 por el 15% por 2 entre 12, porque son 2 meses. Y el valor en libros del pagaré serían los intereses acumulados más el valor facial. Entonces, total 307,500. Vamos a tener una pérdida en descuento o entrada de dinero de 5,000. Que va a ser la diferencia entre la entrada de dinero y el valor en libros. ¿Cómo sería el asiento? Bancos, 302,500 es lo que nos van a dar, que sería propiamente la entrada de dinero. Pérdida en descuento, 5,000. Es la diferencia entre la entrada de dinero y el valor en libros del pagaré. Ingreso por intereses, 7,500, que son los intereses de 2 meses al 15%. Y el documento por cobrar descontado es la cuenta por cobrar aprovechando el 5% de descuento. Entonces, este es el asiento para registrar el descuento del documento por cobrar. Se puede asociar como cuando ustedes están realizando le pueden poner un numerito, así como viene en la antología. Entonces, cuando van a hacer el ejercicio, el asiento, ustedes nada más jalan la cuenta de acuerdo al numerito, para que lo tengan presente. Al final de la práctica viene la presentación de las cuentas relacionadas con cuentas y documentos por cobrar en los estados financieros. Viene el estado de situación financiera y el estado de resultados integral por el año terminado y viene la fecha. Después vienen los ejercicios. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya deben de estar cansados de escucharme durante 2 horas, hablando y hablando de esta parte que es tan engorrosa, la otra semana vamos a hacer las prácticas acá. Susana me dijo que hay una forma en que se pueden hacer en grupos y conectados todos a Zoom a la vez. Entonces, y presencial, no como que yo los desconecto y los mando a que hagan y después se conectan. No, digamos que en grupos y trabajando a través de Zoom. Entonces, lo vamos a hacer así la otra semana. Vamos a dejar la lección hasta acá porque ya abarcamos toda la parte teórica del tema 6 y la otra semana venimos a hacer práctica. ¿Les parece, chicos? Sí, está bien. Profe, Ok.
Solo práctica, profe, entonces. La otra semana sí, porque ya la parte teórica ya se evalúa por completo. O sea, ya hoy abarcamos toda la parte teórica del tema 6, junto a lo que habíamos visto la semana pasada. Ok. Bueno, chicos, que tengan una feliz semana. Lo dejamos hasta acá y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Igual, profe, gracias. Gracias, profe. Entonces, profe, Con gusto. Dios los acompañe.